días, caminantes. Esta vez estoy aquí con mi carita. Soy completamente consciente de que no es una ventaja en sí mismo, pero como quiero enseñaros libros, pues he decidido hacerlo así, estrenando además aro de luz que se ve todo reflejado en las gafas. Oh, Dios mío. Como podréis adivinar por el fondo, hoy traigo un vídeo sobre libros. Y como estábamos haciendo un ciclo sobre la estación y la muerte, pues son libros sobre la muerte y sobre los ancestros. Están todos en inglés. Y eso es malo. @editoriales, ¿por qué no traducís estos libros? Es muy difícil encontrar material en castellano sobre temas más específicos, un poco generalistas y tal, temas como este de la muerte u otros que son más para una comunidad pagana. Os traigo libros en inglés, los he leído de forma bastante maratoniana, por cierto, y os quiero contar un poco al respecto. Voy a empezar por un libro que no es exactamente para paganos y que de hecho empecé a leer para otro vídeo. Se trata de The Pagan Book of the Dead. Es un estudio de Claude Lecoq. Yo soy muy fan de Claude Lecoq. Si no lo conocéis, fue profesor en la Sorbona, en París, y es medievalista y germanista. Entonces sus estudios se basan sobre todo en la literatura medieval, especialmente en la alemana, pero también en la inglesa y francesa. Lo que este libro repasa, más que mitología y ancestralidad, es la literatura medieval sobre la muerte y los cuentos de hadas. El Lecoq está bastante en la línea de que muertos y ancestros y hadas pueden ser la misma cosa, y el ensayo funciona en ese sentido. Tiene muchas cosas muy interesantes que, sin embargo, no tienen nada que ver en el sentido práctico con la festividad. Es decir, es un libro que os va a gustar si os gusta el tema académico, el tema férico, lo medieval y estas cosas. Ayuda mucho, a mí al menos Lecoq me ayuda mucho a comprender, pero no a practicar. El libro, por si lo queréis encontrar, lo vende la editorial Inner Traditions y acaba de llegar a Europa. Más o menos para hacerte una comparativa, el siguiente libro es más bien eminentemente práctico y sí es pagano. Es el The Pagan Book of Living and Dying, el libro pagano de la vida y la muerte, o de vivir y morir. Este libro lo leí en digital porque, bueno, no se pueden comprar todos los libros del mundo. ¿Qué pasa con este libro? Para empezar, tiene algunas primeras partes que son súper introductorias sobre qué es el paganismo, el porqué de este libro, y tiene mucha parte que es muy personal. En este libro aparecen muchos autores, no solo Starhawk, sino que hay trocitos pues de autores que prácticamente no conoces o son súper difíciles de conocer hoy día, y otros que todavía sí que resuenan, como podría ser Diana Paxson. Es un libro bastante más práctico, sobre todo, pero en el sentido de cara a morir. Es decir, ¿qué voy a hacer si mis seres queridos van a morir? ¿Qué voy a hacer si yo mismo voy a morir? ¿Cómo morir mejor? ¿Cómo voy a enterrar a mis seres queridos? Ahí hay una parte que no es aplicable a España, porque es obviamente un libro de Estados Unidos para Estados Unidos, la legislación es distinta, pero sí que te puedes hacer una idea. Nada de lo que dicen es extremadamente novedoso, al fin y al cabo también es un libro que tiene casi 30 años. Es un libro que está muy bien en muchas cosas, sobre todo es muy inspirador en muchas cosas. Y yo os recomendaría que si tenéis gente mayor en vuestra vida o algún miedo tal, de cómo queréis que
si os estáis planteando cómo queréis que sean vuestras exequias en el futuro y demás, es un muy buen libro. También es muy buen libro para familiares. Una de las cosas que sale es el testimonio de una muchacha que su hermana era wicana y falleció, y cómo esta chica cogió ese libro como referencia para entender también cómo vive y cómo muere un pagano. El problema, entre comillas, es que es un libro de Starhawk. ¿Qué quiere decir? Que es un libro de la tradición Reclaiming. Reclaiming no solo es tradición de la diosa, Reclaiming proviene de la Fairy Wicca y tiene, a pesar de que sí que acepta que cada pagano es un mundo, que hay muchas tradiciones y todo lo demás, sigue siendo de una tradición concreta y tiene una cierta connotación de creencia que ya está establecida. Quiere decir que asume que todos los paganos van a creer una serie de cosas que no tienen por qué creer todos los paganos. De hecho, yo no creo en la mayor parte de cosas que Starhawk dice en ese libro. Más o menos lo mismo me pasa con el siguiente libro que os quiero traer, que también leí en digital, ¿vale? Que se llama Communing with Ancestors o algo así. Es un Grimassi, el Raven Grimassi es muy conocido. Ha escrito un montón de libros, ronda entre la Wicca y la brujería tradicional, la estreguería. Probablemente es el gran autor de Estados Unidos que ha ayudado a introducir elementos mediterráneos en el paganismo en Estados Unidos. Es un tío importante, ¿vale? Es lo que hay. Bien. Raven Grimassi tiene sus ideas sobre lo que es la vida y la muerte y la vida después de la muerte. Lo que él considera que es cierto y te lo vende como si fuera cierto. Y eso a mí me cabrea mucho. No lo puedo evitar, me cabrea. Entonces, pues yo tengo un pequeño problemilla con este libro, que es ese que me cabrea mucho que me digan qué es lo que yo tengo que creer. Aparte de eso, más o menos en este libro vas a encontrar lo que en otros libros sobre el otro lado. Es decir, hay algo de ancestros, claro, pero también hay mucho de espíritus guía y de maestros ascendidos y de diversas cosas. Si lo que tú quieres es un libro exclusivamente sobre ancestralidad, este no es. Este habla de muchas más cosas. Y si lo que quieres es un libro sobre espíritus, pues los hay más extendidos, con otras visiones que igual también os pueden convencer más. Desde The Witch Book of Spirits de David Hunter a, no sé, Christopher Penczak. Hay un montón de libros sobre mediunidad y trabajo con espíritus. Y en este caso a mí este libro no me ha convencido nada de nada. Y me sabe mal porque, no sé, igual es porque no lo leí en el momento adecuado, con la actitud adecuada o tenía demasiada prisa, pero me parece que no aporta tanto como debería. El mismo problema que tuve con este libro, Honoring Your Ancestors, A Guide to Ancestral Veneration. Yo, de verdad, no conocía a la autora antes de leerlo. Se llama Mayuri Voudoise. Yo lo pronuncio a la francesa y no sé cómo lo hará ella, ¿vale? Para mí es Voudoise. Este libro está bien, muy bien, en el sentido de que tiene prompts para diario y ejercicios, y en ese sentido es súper práctico, es súper útil, pero creo que le falta una cierta base, un cierto peso personal, ¿vale? La muchacha, al parecer, y por lo que he leído en este libro, le da todo, ¿vale? Ella ha estado en muchos grupos paganos, tal, también practica africanismo, practican muchas cosas, mete muchas cosas de cristianismo porque al parecer tiene familia italiana, y entonces
hace un totum revolutum muy fuerte. No es malo per se, pero es que es un totum revolutum personal. Es suyo y no es aplicable. A mí la mayor parte de esto no me resuena para nada. Es interesante de leer, sí, pero no me parece que cumpla con lo que me promete, que es A Guide to Ancestral Veneration. A mí no me parece una guía, para nada. Me parece un testimonio, pero no una guía. En ese sentido, es mucho más útil para mí Badass Ancestors. A ver, me hace un montón de gracia este libro, ¿vale? Pues se llama Badass Ancestors y mi mente lo traduce a ancestros culoduros. Todos los capítulos son mis culoduros ancestros, mis culoduros antepasados, ¿no? Mi culodura historia, ¿no? Y es todo es my badass algo. Es muy divertido. La forma de escribir de la autora es mucho más ligera que la de todos los anteriores. No sé, es más divertida. Creo que simplemente tiene un toque de humor, de no terminar de tomárselo en serio, aunque habla de cosas muy serias. De hecho, bueno, pues igual que en Coming with Ancestors o Honoring Ancestors, hablan mucho pues de la ancestralidad y de las cosas que no nos gustan de nuestros ancestros y de healing the trauma, curar el trauma ancestral, ¿no? O sea, el trauma heredado y tal. Ella resulta que tiene ancestros que tuvieron esclavos y se siente muy mal por ello y habla del tema, lo cual pues no es aplicable al 100% porque aquí en España no es tan normal que haya gente que tuviera esclavos, pero hemos pasado hace poco pues por fascismos y cosas, y nuestros familiares siguen sin ser perfectos. No sé por qué soy tan popular hoy, normalmente no lo sé. La mujer da muchos ejercicios, da muchas meditaciones, me parece muy básico. Recuerdo muchas cosas básicas en lo que es venerar ante un altar. Tiene menos influencia de africanismo que el anterior, lo cual se agradece o no, quiero decir, hay cada uno, depende de lo que le late, ¿no? Pero sí que sigue manteniendo esa influencia del Día de Muertos mexicano. No sé por qué en Estados Unidos, supongo porque están cerca, el Día de Muertos es algo que les flipa tanto. A ver, es muy bonito, yo lo reconozco. De todos los que he leído, Badass Ancestors es el que yo más recomendaría a nivel de... porque solo habla de ancestros para empezar. Todas sus páginas, sus 250, 300 páginas son solo para ancestros, lo cual se agradece. Y porque eso es muy práctico, no da nada por sentado, explica mucho, es muy personal, pero sin pasarse. O sea, doy mi ejemplo, pero es para ilustrar algo. Y este es un poco el problema que yo he encontrado en este What is Remember Life? What is Remember Life? A ver, este libro no miente, ¿vale? Pone aquí Developing Relationship with Data's Ancestors and Five. Quiere decir que tus 150 primeras páginas son introducción, autobombo y deidades. Y las últimas 60 son hadas. Entonces el grueso de lo que es ancestralidad pues es poquito. La parte que interesa empieza aquí, es la parte de Hono, la parte 2. Es muy bonito el libro, eso sí, ¿eh? La edición es muy mona. Pero connect. Esto ya empezamos con hadas y tal. Entonces lo que son ancestros es esto. Una cosa que me hace mucha gracia de este libro es que te da una lista de ancestros paganos. Es decir, da por sentado que seas de donde seas, además de tus ancestros
de sangre. Están los muertos poderosos, digamos, los referentes, que ya se han ido, ¿vale? Y habla, el primero que sale es Gardner, ¿vale? Y no es porque el libro sea específicamente de wiccanos para wiccanos, pero hay que reconocer que Gardner fue un impasse muy importante en lo que es la magia y la brujería occidental. Grupos sueltos de personas sueltas, de tradiciones, haciendo sus cositas, sus curanderos y sus tal, y tenías a los masones, y tenías la alta magia, y tenías el druidismo romántico, y llegó Gardner y dijo, vamos a plantear aquí algo, y vamos a plantear qué es, y vamos a dar una figura que es la brujería, y vamos a hacer cosas. Yo supongo que él no lo hizo para a hacer el gran cambio de paradigma mágico del siglo XX, pero le debemos muchísimo. Y como a él, y obviamente a sus sacerdotisas, a mucha otra gente. Nombra a bastantes personas y es un buen ejemplo, quiero decir, sobre el hecho de que puedes honrar a personas que no tienen nada que ver contigo por el hecho de que son figuras históricas que realmente han cambiado tu mundo y han hecho tu mundo un poco mejor. Me encantaría llegar al momento de saber que hay personas LGTB honrando a las mujeres trans que empezaron la revuelta de Stonewall, por ejemplo, y así con todas las personas que realmente han generado un cambio a bien en tu vida. Es un ejercicio bonito que creo que es la única que está proponiendo. Me quedan 2 libros más así medianamente importantes, en plan reflexión. No son nada prácticos, no son muy de brujería, son de 2 tradiciones paganas diferentes, ¿vale? El primero es este, Wise Ancestors, Heavenly in a Living Landscape. Contiene el error o la afirmación de que Rights and Ancestors are the same thing, que los feéricos y los ancestros son prácticamente la misma cosa. Hay muy poco material sobre ancestralidad, pero mucho sobre territorio, landscape. Es un libro de Jenny Blaine, que ella es astróloga y además es profesora universitaria. Jenny tiene algún libro muy interesante sobre SEO, desde una perspectiva relativamente poco práctica, pero muy interesante, y habla mucho de experiencia personal viajando por el norte de Europa. Habla más bien de la autoridad, de los seres que no son humanos, de los seres que ya no son de este mundo, y como veis es un libro muy, muy cortito, es muy poco práctico, pero es una visión bonita dentro de una tradición específica, que es Asatru, porque tenemos la manía, y todos los libros que os he comentado o son directamente Wicca o son de brujería ecléctica, especialmente brujería ecléctica estadounidense, tienen su rollo y procuran ser lo más amplios y abarcar lo más posible. Esto es exclusivamente Heathen, lo cual ya es algo si eres Heathen. El siguiente libro es básicamente lo mismo, pero es druídico. Druidry and Ancestors. Este libro me hace mucha gracia porque yo tengo una broma personal que viene a decir que los druidas escriben un poquito enrevesado y les gustan los poemas y los cuentos largos y tal. Este libro se pasa como 100 y pico, 200 páginas sin hablar de la ancestralidad, hablando de druidismo y de las ideas y las narrativas, lo cual es muy guay porque realmente nunca había visto esta forma de acercarse al tema, que es qué ideas tenemos nosotros de nuestra ancestralidad y de lo que somos a través de ella.
Es una forma muy chula de ver el tema. Y solo por eso este libro merece la pena. Habla de cosas que todos deberíamos replantearnos en algún momento. Que es, ha habido un momento de nuestra vida en el que nos hemos vendido a nosotros mismos, que somos especiales por alguna razón, porque nuestro contacto con la naturaleza implica que somos más que humanos, que tenemos dones especiales, porque tenemos sangre especial, que somos medio féricos, o porque nuestra familia... Si tú tuviste una abuelita que hacía cosas, lo más probable es que tu abuelita solo hiciera 4 cosas, que están en el folclore de tu zona, y no fuera exactamente lo que se dice una bruja. Seguramente sería una persona normal, probablemente si era española muy cristiana y católica, que hacía cosas. Muy poca gente conozco, de hecho creo que solo conozco a una persona que sea pagana hoy día, que provenga de una familia de hechizadores o curanderos. Y no pasa nada, ¿vale? No necesitamos vendernos que nuestra ancestralidad X o que nuestra familia Y. Somos quienes somos y ya está. Está muy guay que alguien te haga replantearte las narrativas, porque al fin y al cabo los seres humanos somos seres narrativos. Todo lo que sabemos y todo lo que hacemos es porque nos contamos relatos. Druidic Ancestors sí que habla un poco de cómo trabaja ella y su grupo con los muertos, pero eso no es lo importante. En este caso lo importante realmente es toda la reflexión antes y después de todo esto. No es un libro útil, pero es un libro que es muy divertido de leer, pero muy divertido de leer, porque es que va planteando narrativas, es decir, cómo se viste un druida, narrativa de cómo se viste un druida número 1, narrativa, es muy, muy divertido, y llega un momento en el que no estás muy seguro de si la muchacha habla en serio o no, pero realmente es un libro que no me arrepiento de haber leído. El último libro que traigo es este de aquí, Memento Mori, que lo publica Valonia Books, una antología de artículos, algunos muy, muy, muy pequeñitos, de visiones sobre la muerte, los muertos y demás en diversas tradiciones. De hecho, son visiones personales de personas. Hay algunos que son en plan artículo, y otros que no. Hay 2 o 3 que son sobre africanismo, especialmente hay uno muy extraño y psiconáutico sobre Papa GB, que sin embargo se lee muy bien. Respecto al nivel de inglés, a ver, no os preocupéis, porque yo personalmente en toda mi vida solo he dado 2 años inglés cuando era pequeña y me los puedo leer. No, ninguno de estos libros tiene un inglés enrevesado. En este caso hay artículos que van muy en sintonía con brujería tradicional, hay los más Wicca, hay un par o 3 de cosas queméticas que es interesante de ver, y es muy variado, muy, muy variado. Y a mí me ha gustado mucho leerlo. Lo compré porque era la época y tal, quería hacer un pedido a Valonia, tenía varias cosas y dije, va, venga, me lanzo. Y está muy bien. Tiene al final poemas y canciones sobre la muerte, cosas medievales, cosas del siglo XIX, que para mí es interesante. Me gustó especialmente el Eating with the Dead, el hecho de un estudio sobre comensalidad y muerte. Ese me gustó mucho también porque es algo que es cercano a mi tradición. Y hay algunas cosas también sobre la muerte en el tarot y demás, o sea, es súper variado. Seguro que hay algo que os interese en él. Realmente es recomendable. Con esto, y teniendo en cuenta que tendré que recortar, ya está todo lo que debería estar en este vídeo.
Así que si tenéis más libros sobre tema o sobre cualquier otro tema que os gustaría que leyese y ese tipo de cosas, me lo ponéis en comentarios y todas esas cosas. Si habéis leído algún libro de estos, si creéis que mi análisis no es acertado, o si queréis leer alguno, o si queréis decirme: oye, tía loca, ¿qué haces? ¿Qué dices de este libro que es maravilloso y tú lo has puesto mal? ¿O qué dices de este libro que a ti te gusta y es lo peor? Por favor, sentíos libres de decirme cosas. Y así me despido con mi carita y estas cosas. De verdad, me da mucha vergüenza hacer esto con... Hasta luego.